Durante 30 años te contaron una historia donde todo comenzó el 24 de febrero de 1996. Se dijo que Cuba atacó, se dijo que fueron avionetas civiles, se dijo que aquel día ocurrió un hecho aislado, pero casi nadie habló de lo que ocurrió antes. Nadie explicó las advertencias, nadie explicó las provocaciones, nadie explicó quién decidió convertir el cielo de Cuba en un escenario político, porque la verdadera pregunta nunca fue ¿qué pasó aquel día? La verdadera pregunta es, ¿quién necesitaba que ocurriera el incidente? 24 de febrero de 1996. El régimen castrista ordena el derribo de 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. 4 aviadores son pulverizados en el espacio aéreo internacional. Nuestra operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que se han realizado Hermanos al Rescate en el pasado. Que nosotros salimos en un plan de vuelo, de búsqueda, para una vez más salir en ayuda de todo aquel que estuviera saliendo, escapando de la isla. El gobernante cubano justificó el asesinato y culpó al gobierno de Estados Unidos del mortal ataque. A mediados de los años 90 el mundo acababa de cambiar. La Unión Soviética había desaparecido, el campo socialista se derrumbaba, Estados Unidos emergía como única superpotencia. Muchos aseguraban que Cuba no resistiría. Dentro de la isla comenzaba el periodo especial, una crisis económica profunda marcada por apagones, escasez y enormes sacrificios cotidianos. Un país entero intentaba sobrevivir mientras se anunciaba desde afuera el supuesto final de la Revolución Cubana. Era un momento de extrema vulnerabilidad nacional y precisamente en ese contexto comenzaron nuevas formas de presión política. Una organización radicada en Miami conocida como Hermanos al Rescate se presentaba públicamente como grupo humanitario dedicado a localizar balseros en el estrecho de la Florida. Sin embargo, a partir de 1994, sus vuelos comenzaron a cambiar de naturaleza. Incursiones cada vez más cercanas al territorio cubano, sobrevuelos hacia La Habana, lanzamiento de propaganda política desde el aire, y ya no era una operación de rescate, era una provocación creciente. Cuba denunció repetidamente estas acciones mediante notas diplomáticas dirigidas al gobierno de Estados Unidos. Se advirtió el peligro para la seguridad aérea y para la soberanía nacional. Las advertencias fueron ignoradas. En enero de 1996, varias avionetas lanzaron miles de octavillas sobre la capital cubana. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y aquello no fue un error de navegación, fue una acción deliberada. Los responsables sabían que violaban normas internacionales, sabían que estaban entrando en un espacio aéreo soberano, sabían que estaban poniendo a prueba la reacción del Estado cubano y aún así continuaron. Mientras esto ocurría en el aire, algo importante sucedía en Washington. El Congreso estadounidense debatía una ley destinada a endurecer definitivamente el bloqueo contra Cuba, la ley Helms-Burton, una legislación polémica cuestionada incluso por aliados tradicionales de los Estados Unidos, y la aprobación no estaba garantizada. El escenario político necesitaba un punto de inflexión. El 24 de febrero de 1996 despegaron nuevamente estas avionetas desde Florida. Cuba ya había emitido avisos aeronáuticos internacionales declarando zona militar activada alrededor de La Habana. Los sistemas de aviación civil conocían de esta información. Los radares cubanos detectaron entonces a estas aeronaves aproximándose. Se realizaron advertencias, se ejecutaron maniobras de interceptación y se emitieron señales visuales. Pero las avionetas continuaron acercándose y entonces ocurrió el derribo. Después comenzó otra batalla menos visible, la batalla del relato. Titulares internacionales hablaron de avionetas civiles derribadas, de misión humanitaria atacada, de agresión injustificada, pero casi ninguno explicó el contexto previo. Las incursiones anteriores desaparecieron del debate. La historia comenzó entonces a contarse desde el final. Especialistas y ingenieros analizaron posteriormente trayectorias, registros de radar y datos técnicos del incidente. Y el debate no fue solamente político, también fue científico. Porque la pregunta central era simple: ¿dónde se encontraban realmente aquellas aeronaves? Para Cuba, la respuesta era clara: se había producido una violación del espacio aéreo soberano. Semanas después del incidente, la ley Helms-Burton fue aprobada. El bloqueo contra Cuba se endureció y adquirió alcance internacional. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién ganó políticamente después del derribo?
30 años después, algunos intentan reabrir el caso como si todo hubiera sucedido y hubiese comenzado aquel día. Pero ningún país del mundo permite incursiones aéreas repetidas sobre su territorio. Ningún estado acepta que se lancen mensajes políticos desde aeronaves extranjeras sobre su capital, porque la soberanía no es una consigna, es un principio básico del derecho internacional. Tú no puedes entrar en mi casa cuando a ti te dé la gana. Tú no puedes lanzar propaganda en mi jardín cuando a ti te dé la gana. Y luego presentarte como una víctima cuando yo decido poner los límites. El 24 de febrero de 1996 no fue simplemente un incidente aéreo. Fue el resultado de tensiones acumuladas, de advertencias ignoradas y decisiones políticas que trascendieron el cielo de Cuba. Y hubo intereses, hubo cálculos, hubo consecuencias, pero también hubo un país defendiendo su derecho a existir como nación soberana, porque defender a Cuba no es repetir consignas, es defender la memoria, es defender la verdad, es defender la soberanía. Por eso hoy defendemos Cuba. Le mandamos a decir a Clinton con Richards que parara los vuelos, que era imposible que permitiéramos que sobre la ciudad volaran aviones, y que haría Estados Unidos un avión cubano vuela sobre Washington regando panfletos. Bueno, ¿cuánto dura ese avión? Y ya nosotros vimos que ya nuestro país no admite.